Lo que debes conocer sobre los riesgos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 3. Riesgos jurídicos y legales, segunda parte. La jurisdicción. Las obligaciones, los medios de pago, la ejecución de garantías, y el proceso judicial, pueden ser muy distintos en un país u otro, por lo que debe establecerse, bajo qué jurisdicción o arbitraje, se someterán las partes en caso de conflicto. Es necesario constatar si a efectos de su validez, los documentos contractuales, deben inscribirse en algún registro, sobre todo en lo que se refiere al país de destino. La legislación aplicable es uno de los puntos importantes en un contrato de compraventa, ya que se trata de definir qué derecho rige en el contrato. La práctica habitual es que las empresas sometan los contratos a las leyes del país, bien del comprador, o bien del vendedor. También es habitual aplicar un tratado internacional, o una convención, como la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa de mercancías de 1980. Sin embargo, en esta última opción, nos podemos encontrar con problemas, si la ley del país en cuestión no se adapta al tratado internacional, bien por no haberlo ratificado, o haber establecido algún tipo de excepción. Normalmente, se debería aplicar la legislación del país, donde se ha producido la transmisión de la propiedad de la mercancía, pero es habitual que se termine utilizando la ley del país, de la empresa que tiene más fuerza comercial. Se recomienda definir de forma muy clara, en el contrato de compraventa, la legislación aplicable. Esta debe ser neutral, y aplicable en los dos países de los contratantes. En este sentido, se recomienda el modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional. En un contrato de compraventa, se debe definir de forma clara la legislación aplicable, pero si esta no queda clara, porque no se ha especificado concretamente, entrará en juego la lex mercatoria, que hace referencia a las prácticas mercantiles internacionales, generalmente aplicadas. Sin embargo, este aspecto depende de la interpretación del juez o árbitro. Es mejor establecer, con la mayor claridad, la ley aplicable, y no dejar este aspecto a interpretaciones. El contrato de compraventa internacional. Podríamos diferenciar tres tipos. Los contratos formales, los contratos marco, los contratos de facto. Veamos las características básicas de cada uno de ellos. El contrato formal. Se realiza un contrato individual de compraventa. Por cada operación, se justifica para operaciones de valor elevado, se justifica para operaciones complejas, su redacción es formal, y con firmas originales. El contrato marco. Las ofertas, facturas proformas, y aceptaciones de ofertas o pedidos, deben hacer referencia al contrato marco. Generalmente, se realiza un contrato marco genérico, que dé cobertura para un período de tiempo. Se realiza cuando hay relaciones comerciales continuas entre cliente y proveedor. Se aconseja para operaciones repetitivas y de valores medios o bajos. Su redacción debe ser formal y con firmas originales. Los contratos de facto. Se utilizan cuando no existe un contrato formal. Se trata de un procedimiento ágil y práctico, y es efectivo si se redactan bien las ofertas. Comúnmente es utilizado por pymes, en operaciones de medio y bajo valor. Normalmente, no se firman documentos originales, ya que son enviados por correo electrónico. Queda formalizado con la existencia de una oferta o factura proforma, y la confirmación de esta con un pedido, o confirmación de la oferta, que haga referencia al primer documento. Cláusulas imprescindibles en los contratos. El precio, importe y divisa. Las características del producto, descripción de la mercancía. Las condiciones de entrega, indicadas por el Incoterm, la fecha y el lugar de entrega. Las condiciones de cobro y pago. Cláusulas importantes en los contratos. La legislación aplicable, jurisdicción. El tribunal o foro arbitral. Lugar donde se transmite la propiedad de la mercancía. La identificación de la persona, que actúa en nombre y representación.
La fecha de entrada en vigor y duración. La cláusula de resolución anticipada, mediante pacto comisorio, si el cliente no cumple. Cláusulas recomendadas en los contratos. La validez de la oferta. La descripción del embalaje. Las características del seguro de mercancías. La documentación necesaria. Las características del transporte, tipo, temperatura, etc. La cláusula penal de pago de intereses y gastos de mora. La cláusula de reserva de dominio, si es posible. En definitiva, los contratos deben ayudar a dejar muy clara la operación, permitiendo visualizar los riesgos y sus soluciones, con el fin de no utilizar el servicio judicial del contrato ante un tribunal. Requieren de un buen planteamiento de la operación, para no tener que llegar nunca a los tribunales, ni tener que acudir a otras vías de resolución de conflictos, como el arbitraje internacional. No hay que olvidar que, en un litigio internacional, ganar una sentencia, en según qué países, no siempre es garantía del cumplimiento de la misma. Tipología de los contratos internacionales. Aparte del contrato de compraventa, los más usuales son distribución, agencia, franquicia o licencia, joint venture, know-how. Características básicas del contrato de distribución. Se suscribe, con una empresa o persona, que compra mercancía, con la finalidad de distribuir y vender en su país, el producto del exportador. Es una buena forma de introducirse en un país. Se pactan compras mínimas aseguradas por contrato. Se concentra el riesgo en un solo cliente, el distribuidor. Los clientes son del distribuidor, y no del exportador. Hay que pactar muy bien la exclusividad y la territorialidad. La política comercial y de precios la marca el distribuidor. Características básicas del contrato de agencia o comisión. No hay establecido un mínimo de compra. Los clientes son presentados por el agente, el cual cobra una comisión por las ventas. La política comercial y de precios la marca el exportador o vendedor. Hay que pactar muy bien la exclusividad y la territorialidad. Hay que contemplar la legislación del país de destino, en función de estos contratos. Otros tipos de contratos. Contrato de joint venture. Actúa como una asociación empresarial estratégica, entre dos o más empresas nacionales, o extranjeras, que mediante la integración, interacción, y complementariedad, de sus actividades y recursos, buscan alcanzar propósitos comunes. Contrato de know-how. Contrato de prestaciones recíprocas. El cedente transfiere un conjunto de técnicas o conocimientos, y el beneficiario paga a cambio una prestación económica. Contrato de franquicia. Contrato que se establece cuando una empresa otorga una serie de derechos a otra, a cambio del pago de un importe inicial y un porcentaje de participación de los negocios. Las condiciones se pactan según el tipo de franquiciado.